La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí realmente es un gusto este reencuentro que tenemos, estos largos 41 años que estamos, de alguna manera acompañándonos. Mi voluntad ha sido siempre traerles los mejores entrevistados y yo creo que estoy cumpliendo por lo alto en el día de hoy. Estoy recibiendo con muchísimo 41. gusto. 41 de periodista. Yo 70 de periodista. Lo celebré en Canelones. Empezó un poquito antes y más chica que yo, ¿no? Lo celebré en Canelones este año, porque el año pasado, porque en el 53 salió el semanario Canelones. Yo estaba naciendo ahí. Por eso, que dirigía Maneco Flores, y ahí arrancamos. Ahí arranqué mi vida periodística y política, ¿no? Política, que era... Por eso lo celebré, los 70 años los celebré en Canelones. Bueno, ojalá yo pueda llegar a los 70 años y a los 64 años de casado. 64. 64. Yo voy por ahí, ¿eh? O sea, sí. Voy de atrás, no lo voy a alcanzar. No. Pero estoy en 52, no es poca cosa. Ya somos casi estamos... Casi dinosaurios, especie en extinción. Sí, cuando tú hiciste así, te sacaste sombrero el otro día en la 10-10, ¿no? En el lanzamiento allí de Tabaré y mi amiga Fátima Barruta, y dijiste, y yo dije, ay, yo no tengo sombrero, pero diría lo mismo para mí. Está bien. Pero está bueno. ¿Los nietos qué edades tienen? Los nietos tienen, digamos, de 29 a 32. Yo pensé que eran más grandes. No, un bisnieto. Eso un bisnieto sí, nada vale más. la pena, Un bisnieto nada más, pero no está acá. Así que bueno. Yo tengo una nieta, la mayor, 21. Bueno. O sea, pensé que eran más mayores tus nietos que los míos. No importa, es la vida. La vida. Ahí va. Por suerte, la familia se ha mantenido allí. No es poca cosa tener una familia, no es poca cosa. Que nos quieran, que quieran acompañarnos. Los hijos están, los nietos están, en fin. Sí. Somos unos agradecidos. No, pero además mantenemos constantes cosas, en fin, yo qué sé. Y uno, además es la vida azarosa de un político y de un periodista, porque la vida del periodista es tan azarosa como la del político. Yo tengo las dos. Abogado fui poco. Poco, ¿no? Abogado fui poco, y sí, los años de la dictadura nada más. Sí. Trabajé de abogado. Fueron unos cuantos años igual. Sí, bueno, ahí tuve que sacar el diploma. Que no lo tenía ni encuadrado. Cuando lo sacamos de un ropero, tuvimos ¿te acordás de esto? Tuvimos que plancharlo. Barbaridad, en un avión. ¿A dónde íbamos? No sé. Veo al embajador Licidini, que era el director de protocolo. Sí. Que sí, que esto es primera presidencia. Sí. Estábamos por el 86-87. ¿A dónde íbamos? Ni idea. Brasilia. Brasilia, mirá. Acá está el Tábalo Gardel. Que cuando llegamos allá, las entrevistas te las hacían a ti y a mí, aunque te parezca mentira, aunque yo tenía muchísimo. ¿Por qué? Porque yo había hecho la salida de los presos políticos como periodista. Mira. Y eso era una novedad para el resto del mundo. Sí. Esta también es histórica. Mirá, está divina esta. Esa es la salida de la cárcel de Wilson. Está bien. Porque me la dio a mí en la entrevista. Había otra gente muy conocida, muy reconocida de canales grandes y canales importantes también. Yo estaba en el 4. Y me dijo, a ti te las doy. Después a ellos los hago un poco, como era él, ¿no? Pero tú preguntaste por mí. Y yo preguntaba por él. ¿A quién le preguntaba por él permanentemente? Yo decía, ¿cómo se puede hacer una elección con uno de los principales
referentes políticos del país? ¿A quién se lo preguntaba? Y bueno, a mí. Lo que pasa es que ahí tuvimos dos estrategias disímiles Sí. que felizmente yo había estado un año antes con Wilson en Santa Cruz de la Sierra y le fui a explicar. Digo, tu estrategia está equivocada. Nosotros tenemos otra. Me acuerdo que llegué a Santa Cruz y me dice, ya me venís a decir seguramente que te arreglaste con los comunistas como siempre. Y le digo, Wilson, por supuesto que sí. ¿Sí? Ni hablar, pero no solo con los comunistas. Después hablamos. Con el ejército también. Después no hablamos. Y entonces, bueno, ahí confrontamos las dos tesis. Le digo, mirá que con Sereñi estamos en contacto, él está preso, pero estamos en contacto a través de su abogado, que tuvo batalla, que es un amigo. Es que volvió, fue personal de toda la vida, y después volvió al Partido Colorado. La salida de Sereñi. Y fue mi vicepresidente. Esa fue la histórica salida de Sereñi de la cárcel. Bueno, pero es la vida política del país, acá estamos. Ya ves, la vida política y aquí está y también entonces, con la vida en aquel mía. momento, como digo, en la salida teníamos dos estrategias. Sí. Y nosotros con Sereñi decíamos, hay que buscar un acuerdo. En la medida que se logre un acuerdo digno, vamos a salir. La perfección es imposible. Es imposible salir de la imperfección pidiendo toda la perfección, porque no funciona eso, ¿no? Entonces, ese era el debate. Sí. Y yo le decía a Wilson, no sigas al margen de este proceso, métete adentro. Bueno, al final... Bueno, él al final llegó, pero yo pienso... Él al final llegó... Para mí, le contaron otra historia, ¿no? Y el partido tuvo que participar en la elección, y la verdad que para mí no era nada fácil el tema, porque yo tenía que discutir o confrontar o competir con dos candidatos altamente honorables, como eran Sumarán y Aguirre, que además representaban la carga emocional, de un presidente. Sí, de un caudillo, porque es como de los últimos caudillos. De un caudillo, candidato natural, injustamente preso. Sí, entonces, bueno, no era fácil la historia, discutir sin discutir, o reconociendo la situación. Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Y yo siempre digo en las entrevistas, cuando sale el tema, que yo aprendí muchísimo con Julio María Sanguinetti, alguien que fue 2 veces presidente de la República, porque en esas tenidas, antes de entrar a la reunión interpartidaria, yo preguntaba por este hombre y era difícil entrevistar a un Sanguinetti en aquella... No digo que ahora sea fácil. En aquella época. No, aquello era más polémico. Yo tartamudeaba, o sea, en la calle, ¿te acuerdas? Ahí en la calle... No te creo, no tartamudeaste nunca. Tartamudeaba e intentaba... Mira, las dos mujeres de la época, Raquel Darruech y Sonia Brescia, no tartamudeaban nunca. Ya seguro, no, yo soy una agradecida, yo aprendí mucho contigo y con Jorge, que también nos peleábamos intensamente, pero nos queríamos intensamente. El más peleador, Él era peleador. El más peleador, le encantaba. Le encantaba. Y de pronto en la última entrevista me dice, en casa, yo te conozco cuando te comprabas la ropa en casa, después, claro, vino fulana, la esposa, y me dice, yo dejé de comprar en Lodaruech, pero todos los productos de Lodaruech siempre fueron... O sea, tuviera la edad que tuviera, él iba a ser galante, sí, iba a tirarte un piropo. Y bueno, la generación nuestra es así. Acá hay un gap generacional, que es muy importante. Hay un cambio en la formalidad, hay un cambio en los hábitos de comportamiento, que es incuestionable, digamos. No es un tema de que nosotros éramos mejores que los de ahora. No, distinto. Los chicos son más informales, son más abiertos, son más, mucho menos, digamos, ceremoniosos. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo que mis nietos me decían, abuelo, cuando eran más jovencitos o más adolescentes, abuelo, pero vos, cuando nos sentamos a la mesa, vos le arrimás la silla a la abuela. Digo, sí. Digo, y tú hacelo también, porque como hoy no hay ningún varón que lo haga,
hacé lo que te lo van a agradecer, porque nadie se va a ofender por No, eso. a las mujeres nos encanta, yo hablo por mí, pero creo que hablo por todas mis amigas, Está bien. nos encanta que nos digan que nos encuentran lindas, que bien que estamos, o sea, es el reconocimiento del marido o del hombre hacia, es algo que se agradece. Es natural. Pero también es de la época, porque yo también Como es pertenezco. recíproco, como es recíproco. Claro. Porque cuando uno lo mira como un vejestorio, dice, mirá, ahí llegó el dinosaurio, ¿no? Porque, si dinosaurio, porque ya hay que especies en extinción, como decimos. Ya hoy los chicos no se casan, por ejemplo. Sí, ya no. No se casan. Bueno, tienen los mismos derechos si La viven ta- en concubinato. Está bien, que... pero no el hábito. No. No el hábito. No, Entonces, y lo ceremonial, ¿no? Los rituales. Ni hablar. el Porque esos, ceremonial. los rituales marcaban Ni hablar, también ni hablar, ni hablar, ni lapsos hablar. de la vida. ¿Cuál fue digamos, la acción política más importante a esta altura de la vida del doctor Sanguinetti? La elección. No, la acción política. Ah, bueno, yo qué sé. Eso lo tienen que decir los comentaristas. No, pero por Pero yo ejemplo, digo, vamos a entender. lograr esta unión. Son dos cosas todas Sí, distintas. a ver, Mirá, son etapas. empezamos, ahí está. Primera, el famoso cambio en paz fue una faena, ¿no? Una faena, en la cual en parte fue con Seregni, y Chiarino, y después en parte fue con Wilson, ¿no? Y para que los primeros, primero para llegar a la elección, lograr la elección democrática, salir de ella y tener 5 años de gobierno democrático y salir en paz. Hoy parece una tontería, fue muy difícil. Esa fue una acción, si tú quieres, muy relevante, Sí. muy relevante. Que muchos le llamaban ¿cómo se dirá? Los que criticaban, Los que criticaban. pero entraron todos, entonces entraron todos al gobierno, entonces... Democradura, era democracia dura, ¿no? Sí, bueno, sí, lo que quisieran, pero ¿quién se quedó afuera? Nadie. Yo el otro día decía en una televisión o en algo, digo, ahí está Mujica que estaba ahí, digo, él es el mejor testimonio de lo que fue el cambio en paz, porque no quedó nadie afuera, todo el mundo entró a la vida política, y eso es lo importante que se logró, que todo el mundo... Y además lo que admiran de nuestro país, ¿no? Y bueno, porque Mujica estaba preso en aquel momento. Sí. Como digo yo, fuimos enemigos, Lógico. porque él tomó las armas contra las instituciones, los gobiernos que yo estaba. Después, cuando se incorporó a la vida política, bueno, pasaron a ser adversarios. Hoy somos colegas amistosos. Amigos con derecho. Colegas amistosos. Que trabajamos justamente... ¿Qué hace? ¿Es la edad? ¿Es la experiencia? ¿Es la sabiduría que No, viene es con la experiencia? responsabilidad. Porque ahora, ¿cuál es la preocupación Es de la ustedes responsabilidad. Es la responsabilidad. ¿Cuál es la Porque preocupación? uno siempre tiene una responsabilidad. Sí, por y lo a que, esta altura de la vida, por lo que un significa, expresidente tiene mucha responsabilidad. por lo que No- simboliza. No en el gobierno, No. no en el gobierno, pero sí en el escenario político, porque es alguien que viene con la perspectiva de la historia, con la perspectiva del tiempo, y que puede, con esa distancia, expresar algunas cosas que el que está en el fragor no las ve. Entonces, con Mujica hemos hecho muchas acciones Sí. en esa dirección, hasta un libro de charlas con unos colegas. Sí. Y hasta fuimos a Buenos Aires a presentar el Sí. libro. ¿Para qué? Bueno, para mostrar primero una imagen del país de convivencia, de que los opuestos somos opuestos pero convivimos. Y hacia adentro del país también para que la nueva generación sienta que los debates son debates, pero que no deben ir más allá. Sí. Y de que historias de confrontación como la que tuvimos nosotros no debieran repetirse, porque las Exacto. tuvimos. Exacto. Entonces, Pero hoy en día, no sé cómo ves tú, digamos, esta cosa de la falta, para mí, falta de profundidad en los debates. bueno, mira, el mundo Cambio. está
está con una situación democrática muy distinta. La democracia hoy no es la misma que era hace 40 años, 50. ¿Por qué? Porque hay, para empezar, una crisis de la representación, que está vinculada a muchos factores. Uno, por ejemplo, son las redes. El ciudadano se representa a sí mismo. Manda un Twitter y le dice esto, escribe un Facebook y dice, yo le dije esto al gobierno. Ah, ¿le dijiste cuándo? ¿Estuviste con la calle? No, lo encajé en Facebook anoche. La calle no durmió, está claro. Bueno, entonces hay una suerte de ciudadanos descomprometidos. Descomprometidos con las iglesias, con los partidos, aún con los sindicatos, en fin, con las estructuras. Es un mundo mucho más individualista. El mundo entero lo es así. Por algo, los partidos políticos italianos del Gran Miracolo no están, los grandes partidos franceses, los republicanos de De Gaulle y los socialistas de Mitterrand no están, desaparecieron. Sí. Entonces, en Uruguay todavía por suerte hay partidos. Pero entonces, con esto estoy hablando de que es una democracia con ciudadanos de baja intensidad, que no tienen la participación que teníamos antes. Antes nacíamos adentro de un partido prácticamente. Entonces, como se nacía dentro de una religión, hoy ya no es tanto así. Hoy no es tanto así. No. Entonces, esto cambia las cosas. Y como consecuencia no tienes un blanco y negro. Porque en los años, hasta el año 45 o 50 era la democracia contra el nazismo. Después vino la democracia contra el comunismo, la democracia liberal contra el comunismo, durante hasta el 89-90. Exacto. O sea que ya ahí salió la batalla ideológica fundamental, la de los modelos sustantivamente distintos. Eso ya de por sí baja el debate a un debate más técnico, ¿no? Ya no tan blanco y negro, ya nadie es dueño de modelo. El modelo es la democracia liberal, Claro. el modelo es la economía de mercado. ¿Por qué? Porque nos regimos todo por la Constitución. Y eso es lo que predomina. A partir de allí vienen los elencos, que bueno, todo el mundo lo siente un poco más livianos, un poco más superficiales, pero también ahí tiene un rol el periodismo, o el periodismo a veces privilegia La fricción. la fricción, privilegia el que tira más fuegos artificiales, privilegia el que va a tirar un lanzazo contra otro, y eso es lo bueno, y el que explica un tema Ya, es aburrido, a los 3 minutos es sí. aburrido. Sí. Entonces, todo eso son ingredientes en una sociedad distinta, es una sociedad de la imagen, una sociedad del espectáculo, como el viejo libro de Vargas Llosa. Entonces, hoy importa mucho más la imagen que la palabra o que la sustancia. Entonces, todo eso hace una democracia distinta y un debate diferente. Por eso mismo que hoy hay unas elecciones más de candidatos que de partidos, lo cual es una realidad, para mí no buena, porque lo que importa es que los candidatos no se representen a sí mismos como divos, como actores, Bueno, tenemos un Milei, ¿no? Ya, sino que representen modos de pensar, que representen colectividades, que tengan retratos, que tengan la retratos, historia. que seguro que tengan retratos, ¿no? Porque hoy todos los partidos uruguayos tienen retratos, ¿no? Unos tendremos a Valle, otros Sí. tendrán a Aparicio, otros tendrán a Sereñi, pero ¿qué quiere decir esto? Representamos, como si los retratos nos miran. En una palabra, no somos una aventura, no somos un pasajero perdido en la estación de ferrocarril, esperando en el andén que pase un ferrocarril. De ahí entonces que hoy tenemos, sí, los Milei o los personajes de este tipo, o los Trump. Es decir, Trump con la inteligencia política o la astucia política de tomar por asalto un viejo partido, el viejo Partido Republicano. Exacto. Que eso es una cosa que a veces se confunde. Y se habla de líderes conservadores. Ni Trump ni Bolsonaro son líderes conservadores. Son agitadores de derecha, que es otra cosa.
El líder conservador es lo opuesto. El líder conservador es alguien que quiere que la sociedad fluya, que la economía funcione de modo natural, que la intervención del Estado sea la razonable para mantener la legalidad. Pero estos no son así. No, al revés, son disruptivos, como lo es Milei también. Pero en el caso de Milei, con una explicación. Con un apoyo electoral tremendo. Bueno, ahí está la explicación. ¿Por qué? Porque lo que había era un desastre. La Argentina está en una situación tan catastrófica económicamente, tan catastrófica socialmente. No sé si, ¿quién puso el ejemplo el otro día que Hitler aparece en la escena también con una situación económica desastrosa de Alemania, comparándolo con la situación en Argentina y la aparición de Milei? No porque Milei, no sé si llegara a ser como Hitler. No, la situación argentina es muy peculiar, porque todos los países son peculiares, pero la Argentina es más peculiar que ninguno. ¿Por qué? Porque nadie tiene más cosas. En los años 80, Samuelson hizo una especie de humor negro muy certero que todos hemos seguido repitiendo. Que decía, hay 4 países, toca todo tipo de países. Los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón, que nadie sabe cómo hizo para ser desarrollado, con ese tradicionalismo, y la Argentina, que nadie sabe cómo no es desarrollado. ¿Por qué? Porque tiene todo. La Argentina tiene los recursos físicos y los recursos humanos. Argentinos brillantes hay en todos los órdenes de la vida. La ciencia, la empresa, pero sin embargo no tiene un funcionamiento colectivo, institucional y político que le permita llegar a donde tendría que llegar. Sí. Ahora, engaña un poco la Argentina, porque por los mismos recursos humanos que tiene y por los mismos recursos materiales que tiene, no cae a donde caería cualquier otro en medio de esa varaunda, ¿no? Pues la Argentina es un país constantemente agonista, constantemente actuando. Hay un drama, porque yo la otra vez en el programa de Pañi decía, la Argentina es el mejor país del mundo para ser periodista. Pues claro. Todos los días no hay una noticia, hay una novela entera. No, todos los días una novela. Sí. Bueno, entonces, eso es lo que hace esa varaunda y eso es lo que le impide también, por un lado, a la Argentina llegar, pero por otro lado, sobrevivir a circunstancias en las cuales no sobreviviría nadie. Entonces, hoy Milei es una respuesta a un estado de desesperación de un país desesperanzado, de un país que no puede creer que teniendo lo que tiene, porque la gente es consciente de lo que tiene. Pues además lo ve. Porque cualquier tipo que vaya a Buenos Aires dice, ¿esto qué es? Como dijo Malraux, esto es una capital imperial. Y parece. ¿Dónde está el imperio? Pero es una capital imperial. Lo dijo Malraux en los años 50 cuando apareció. Sí. Bueno, y Buenos Aires sigue siendo eso. Ahí está el pasado de... Sí, y entonces la Argentina... Cuando tal vez llegó a una potencia importante en el mundo. Más, ¿no? que potencia, desarrollo. Porque ellos hablan mucho de la potencia. Sí. No. La potencia es otra cosa. La potencia requiere ejército, por ejemplo. Sí. Como lo estamos viendo desgraciadamente hoy. Pero, digamos, la Argentina sí. Por eso tiene esa cierta nostalgia constante y permanente de paraíso perdido. Sí, ¿no? sí. Todos los países siempre lo tienen. Porque y como de monarquía sin resolver, ¿no? Porque es como que ansía un... Bueno, siempre sigue siendo así, pero lo ha sido toda la vida. La Argentina institucionalmente siempre fue desvertebrada. Nosotros somos hijos de esa desvertebración. Porque cuando cae el Imperio Español y el Virreinato de la Río de la Plata, capital Buenos Aires, pretende ser la capital de todo el virreinato, terminamos en una varaunda de provincias todas enojadas y nosotros, por suerte, pudimos salir del asunto, porque teníamos salida al mar. Lógico. Entonces, eso no nos dejó en la prisión de la aduana de Buenos Aires. Como la geografía ayuda. La geografía manda, no ayuda, manda. Córdoba era más que Buenos Aires en ese momento. Exacto. Pero Córdoba estaba determinada. Ahora que Bolivia no tenga salida al mar, y bueno, que no se pueda resolver.
Y bueno, ¿no? Ese tipo de era cosas. todo parte del mismo. Lo que pasa es que era todo el virreinato. Nuestra capital era Perú. Claro. Cuesta imaginar. Del otro lado de la cordillera. Allá estuvo nuestra capital. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Sí, hace 300 años era nuestra capital. Y lo fue hasta 1776. Miren la fecha, 1776. O sea, la revolución empieza muy poquito después, 1810. Es decir, era la capital de Perú, una cosa lejana, distante. Pero Ajena bueno, casi. eso implica muchas cosas. Hay quienes afirman que fuerzas superiores a lo que sea la concentración de empresas multinacionales que están por encima, deciden hoy que los estados no permanezcan. Es decir, quieren negociadores de a uno. No sé si me explico. No, mira, eso es también parte de una mitología. ¿Será? Sí. Las empresas siempre pesaron. Sí. En la Alemania de los años 30, la acería Krupp era muy importante, porque no podía tener potencia militar sin el acero. ¿No? Fantástico. Sí, Krupp pesaba. Pero fue la gente la que votó a Hitler. Es cierto. Y la gente que votó a Hitler lo votó también por un momento de desesperación o de desesperanza económica y social. De eso hablaba hace un ratito. Ahí está, ese es el lío. Sí. Entonces no es que hubiera una conjura diabólica de empresas, no. Las empresas tienen su peso, pero no es tan determinante. La prueba está el recambio de ricos que ha habido. Porque hace 50 años uno miraba la tabla de los ricos, ¿quiénes eran? Eran los Ford, los Rockefeller, es decir, los banqueros, y los fabricantes de automóviles y los de las empresas siderúrgicas. Hoy miramos los ricos, no hay ninguno de esos. No. Ya ni los fabricantes de automóviles, ninguno de esos. ¿Quiénes son los nuevos ricos? Estos chicos, el dueño de Twitter. Estos chicos jóvenes, estos Zuckerberg, estos Bill Gates, que ya es más veterano, estos Bill Gates, estos Zuckerberg, estos Elon Musk, que son los que tienen hoy las redes, por lo que han menos pasado a ser el gran negocio. son los rostros que uno reconoce o que le hacen reconocer. Hay quienes dicen que ellos simplemente son marionetas de ese... ¿De quién? ¿De quién? De nadie. De allá Del arriba. más allá. Del más allá. Bueno, sí, pero esas son las tesis, las tesis apocalípticas que siempre han existido. Bueno, pero hablando de apocalipsis, ahora tenemos dos guerras grandes. Pero son dos guerras anacrónicas, no son guerras de la modernidad. Porque la guerra, Israel-Hamás es una guerra rara porque es un Estado democrático con una guerrilla. Bueno, lo que ocurrió anteayer ya es un ingrediente distinto, que es un Estado que ataca a otro Estado. Esto no ocurría desde el 91, cuando Saddam Hussein responde a un ataque de Israel en aquel momento, cuando la guerra de Kuwait. Claro. Pero desde el 91 no había habido un ataque de Estado a Estado. O sea, hace 33 años que no había un ataque de Estado. Pero las muertes que ocasionó el Estado de Israel de figuras centrales del Estado iraní. No eran figuras centrales, eran del ejército. Eran del ejército. Bueno, y aquel estratega que los murió, militares, entonces, sin tiempo murió. los militares son militares, cuando los militares están en guerra, ¿no? Ellos toca matan a ellos, o ellos punto. mueren. No, están en el riesgo. Sí. No, el lío somos los civiles. Los militares cuando están en guerra... Nosotros somos daños colaterales. No, seguro, porque no hay crimen. Entre militares no hay crimen. No. Entonces, el tema es otro. Esto puede tener una explicación, estoy de acuerdo. Porque, por más que Israel no haya reivindicado ese episodio del ataque su consulado en Damasco, donde murieron esos 3 comandantes militares de que no Irán. eran dirigentes políticos, No, comandantes militares. Por más que Israel no lo haya reivindicado, bueno, tiene la huella digital, razón por la cual se puede entender que haya habido
alguna reacción. Esta reacción es una reacción muy brutal. Como un, muy como un brutal, aviso, ¿no? Muy brutal. No, el aviso no lo hizo Irán. ¿Quién lo hizo? Irán no avisó nada. y está diciendo hoy mismo, niega que haya avisado. Porque algunas especulaciones periodísticas, Irán avisó. Que había avisado 72 horas No, antes. Irán no avisó nada. Y lo dice Irán, no lo digo yo. El que avisó fue Estados Unidos. Lo cual puede obedecer a muchas circunstancias. Sí, bueno. Entre otras, a su servicio de inteligencia, Servicio de inteligencia. que esta vez funcionó. Y sí, porque no siempre funciona. No. Ahora, en todo caso, fue un ataque masivo a todo el país. O sea que no es un ataque, militar, es un ataque a la sociedad. Es como el ataque del 7 de octubre de Hamás. Hamás no atacó al ejército de Israel. Hamás atacó a la población civil deliberadamente. Ningún objetivo Eso militar. fue un descuido. Yo tengo ahí una mirada distinta. Fue un descuido, porque hay quienes dicen que fue el mayor descuido de Israel con respecto a controlar esa parte de la... Para mí fue totalmente, perdón por mi Está bien. ignorancia, No, o no, no. mi opinión, No, pero... No, perdón. Porque en ese momento estábamos próximos para firmar lo del Estado palestino. Faltaba muy poco. No. Netanyahu estaba muy mal visto y ahora es. Y después del ataque... No, pero no era así. ¿No? No A ver. era así. El tema era otro. A ver. El tema era otro. Israel lo que había logrado era un acuerdo con Arabia, con el Estado, los Emiratos Árabes Unidos, Sí. con Dubái, con Marruecos, y había empezado una conversación con Arabia Saudita. Sí. Y ese es el momento en que Irán activa su brazo terrorista, que es Hamás, para impedir justamente que Israel lograra un acuerdo de paz con su enemigo religioso. Porque esa es una cosa que no solemos ver. Porque detrás de esto hay una guerra como católicos y protestantes en su tiempo, Sí. que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas, capital, digamos, Arabia Saudita, y los chiitas, capital Irán. Irán, ¿no? Irán, Irán. no. Pero entonces, el tema es ese. Lo que estaba inminente era la posibilidad de un acuerdo con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. Los países árabes son bastante No el tema renuentes a ayudar a palestino, nadie. no el tema del Estado palestino. El Estado palestino lo han frustrado ¿quiénes? Para mí lo han frustrado ¿quiénes? Los que han estimulado, los países árabes musulmanes, que en lugar de invertir en Exacto. Gaza para darle trabajo. Exacto. Gaza tiene playas sobre el Mediterráneo. ¿Y petróleo en el Petróleo no sé si Sí, tiene. sí, hay un yacimiento terrible. Bueno, Puede dicen, ser, pero en todo caso, ¿por qué no invirtieron en Gaza? ¿Por qué no hicieron 10 hoteles sobre el Mediterráneo para darle trabajo a la gente? ¿Por qué no pusieron 8 o 10 fábricas? Son bastante Y bueno, sin miserables. embargo, han mantenido el conflicto y les daban plata para hacer esa red brutal de túneles Terrible. que requirió enorme cantidad de plata. Han mantenido el terrorismo. Entendamos, no. Bueno, Qatar es nunca uno de hubo, los principales. ahí nunca hubo Estado palestino, ¿no? Eso está claro. Nunca existió Estado palestino. Nunca lo hubo. No. Nunca lo hubo. El Estado más palestino que hubo fue Jordania. Y los mataron, los masacraron. Eso era Egipto. Eso Sí. era Egipto. Sí, sí. Después de la guerra, de los 6 días lo toma Israel. Pero ahí nunca hubo Estado palestino. Israel en 2005 entrega a Gaza. La entrega a la Sí, autoridad pero estaba palestina. Quiere decir que era la gran oportunidad de la autoridad palestina. Y Bueno, era de más seria la de autoridad los palestina Estados en aquel árabes, momento. No, y de los Estados árabes decir, vamos a ayudar a la autoridad palestina. Pero los Estados árabes han estado omisos y hasta No, pero deliberadamente. deliberadamente. Porque cuando uno piensa Yo que un pienso Qatar, igual que deliberadamente. pensemos en lo que gastó Qatar para hacer un mundial de fútbol. Disparate, una cosa. 150.000 millones de dólares.
unos dicen 200.000. Con 50.000 cambiaba Gaza. Reconstruía, construía. Pero con 100.000, no reconstruía. La hacía Cuando nueva. aún no había habido esta Sí, destrucción. sí. No lo hicieron deliberadamente. Terrible. Entonces ahora van a tener, y de esto se habla poco, Nada se habla. pero yo lo hablo con toda énfasis porque ellos han sido responsables de mantener a esta gente Sí. en esta situación de pobreza sin darle oportunidad. Yo Sin darle coincido oportunidad. con esa mirada. Les dio más oportunidad a Israel porque había 20 a 30.000 trabajadores que iban y Venían o ya iban y vivían venían. dentro, Bueno, sí. pero ¿por qué no invirtieron en eso? Le daban plata para armamento, plata para túneles, plata para toda esa organización brutal de mantener un arma terrorista. Eso es inexcusable. Y hay monarquías ahí, ¿no? ¿Eh? Hay monarquías ahí. Bueno, todo. países No, Estado democrático el único es Israel. Por eso digo, es una monarquía que se rigen por... El único Estado democrático es Israel, por eso mismo hay medio Israel que le dice todo a Netanyahu. ¿No? ¿Cómo no entendí eso? Y seguro, porque es democrático. Ah, Quiero decir, tan democrático es que Netanyahu tiene una oposición muy fuerte. claro, y él tenía problemas muy importantes. Sí. Estaba atravesando problemas... Los tenía y los tiene. Y los tiene. Y los tiene. Ahora, este ataque de Irán estaba como desvaneciéndose la cuestión de hasta Estados Unidos había como frenado un poco el apoyo, le había pedido a Israel que parara con este avance. Y yo creo que esto de Irán refuerza Bueno, esto el avance, es- porque está aquel proyecto del Gran Israel, aquel proyecto ¿De? del Gran Israel, o sea, el Israel que avanzaba sobre estas tierras. Bueno, eso no hay duda. Hay nacionalismo israelí que tiene esa actitud, Sí, pero la mayoría no está en eso, a mi juicio. Netanyahu en algún momento estuvo, Sí. y lo hemos criticado y yo lo he criticado. sí, Lo cual no hay que confundir tampoco los intereses permanentes del Estado de Israel con la Con- política de Netanyahu. No confundamos. Claro. No confundamos. Porque Israel lleva una vida y representa muchas cosas. Entre otras cosas, los valores occidentales, que no representan los otros. Pues la diferencia está en que Israel no pide la desaparición de los palestinos, ni Israel pide la desaparición del Irán. Mientras que Irán propone la desaparición de Israel y los palestinos dicen la desaparición de Israel. Diferencia esencial. Diferencia esencial. Entonces, hay mucho cruce de intereses allí, ¿no? Por ejemplo, la desaparición prácticamente... Mi abuelo era de Alepo, mira. Siria. Bueno, pero que toda esa zona Es ha sido de... tierra de nadie, Pero del así- ISIS. pero toda la Pero vida son fue. mercenarios, son ejércitos mercenarios. No, hay pequeñas naciones y pequeñas divisiones, pero en todo caso lo que uno más le perturba es ver el anacronismo brutal. Parece que esto fuera de otro mundo, que estamos viviendo En otra era, otra ¿no? historia. Como- Porque la de Israel y Palestina, bueno, es una vieja historia, una vieja historia. La de Rusia y Ucrania no es una vieja historia. más reciente. Y uno mira hoy la tele y mira este conflicto del Medio Oriente atravesado por factores religiosos o factores de otro tiempo, y al mismo tiempo la cosa impresionante de la tecnología, drones, misiles, contra misiles. Uno mira y parece un espectáculo de fuegos artificiales. Sí, no, ciencia ficción. O sea, La ciencia ficción se hizo realidad. el apogeo de la tecnología y al mismo tiempo Pero para la muerte, ¿no? Pero una Para- guerra a su vez que representa emociones, prejuicios, sensaciones históricas. El caso Rusia y Ucrania es una guerra del siglo XIX, del siglo XVIII. Es el imperio de los zares que quiere reconstituir Putin. Putin se siente de nuevo Pedro el Grande. Y así como Pedro el Grande y Catalina pusieron siempre o consideraron siempre que la frontera era su seguridad, Putin está en eso. Quiere asegurarse toda la frontera. E imponer, bueno, y ahí chocó con Ucrania.
Entonces uno dice una guerra territorial de nacionalismo. No es una guerra ideológica, No. no es una guerra económica. Bueno, para Rusia sí es ideológica porque No. hablan de que ahí sin la intervención de ellos, el fascismo ucraniano, que se dice muy fuerte, no sé, permearía. Ese es el argumento político falso. Es una guerra nacionalista, lo que quieren es territorio, lo que quieren es ocupar el territorio, Bueno, es muy rico el ejercer territorio la ucraniano, influencia. ¿eh? Entonces le dicen, sí, le dicen a los otros fascistas, le dicen cualquier cosa. Ahora, en cualquier caso, imaginemos que lo fueran. Sí. Imaginemos que lo fueran en condiciones normales. ¿Tiene derecho a invadirle por eso? ¿Tiene derecho a atacarlo? Bueno, es que por la antes- misma razón podíamos atacarlo a él con mucha más razón. No, pero es que antes estaba el estado bélico y de guerra allí en Donbass y en todos esos estados. No, hasta Rusia y que eran Ucrania que- no. Hasta Rusia y Ucrania no. Lo que pasa es que Rusia, cuando se vuela se destruye digamos así, la vieja Unión Soviética, aparecen el florecer o el reflorecer de estas viejas nacionalidades que se coagulan en un nuevo Estado, pero que eran todas nacionalidades históricas. Es más, Ucrania se considera mucho más histórica que la propia Rusia, Sí, en sí, su sí. cultura, en su cosa. Pero es una guerra absurda, es una guerra de expansión territorial. No es Donde otro interés. interviene toda Europa, hasta acá, la OTAN hasta acá, Y ese es el Estados gran- Unidos. Y ese es el gran lío. Porque además Y el- Estados Unidos necesita, perdón, pero capaz que yo estoy exagerando, estos embates bélicos, porque la venta de armamento, ¿cuál es la principal Bueno, producción? Bueno, mira, pues ya que Estados Unidos no necesita eso. ¿No? Para nada. Que ocurra sí es distinto. Eisenhower, un gran general de la Segunda Guerra Mundial y luego un gran presidente, Sí. el día que se retiró dijo un famoso discurso. Y habló del cuidado de la democracia en Estados Unidos. Y dijo que Estados Unidos tiene que cuidar mucho el complejo industrial militar. Esa fue su palabra. ¿Por qué? Bueno, porque es una fuerza. Es una fuerza. Por eso digo, no es que lo necesite Estados Unidos, mucho más que la industria militar. Ahora, que está de parabienes, no hay duda. Yo creo que con Trump, como dice él, no se hubiera metido en esta guerra. No, además hay algo Lo muy, hubiera- muy gracioso de Trump. Lo que hubiera dijo, dejado a Putin. si tienen problema con le deben a la OTAN, cóbrenselo a los países, o sea, Nada, dice muchas cosas. dice muchas locuras. Dice mucha locura. Pero por eso digo, yo no creo que sea una cosa que Estados Unidos, digamos, esté respondiendo a intereses, sino al final, al revés. Está rescatando esa vieja idealidad del Partido Demócrata, ¿no? De sentirse responsable de la democracia en el mundo, con todo lo que significa el riesgo de los tutores, ¿no? Ajá. Ahora, yo no sé por qué tengo la sensación de que los demócratas, cuando están en el poder, son más belicosos que los republicanos. Por esa causa, porque se sienten responsables de una misión De una democrática. misión, sí. ¿Qué tal? Los republicanos son más conservadores. Claro, En consecuencia, siempre están mirando ahí. mucho menos dispuestos a meterse en la guerra. Ese es lo que le costó a Roosevelt entrar en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una confrontación con el nazismo, nada menos. No estamos hablando de una guerra de Sí. estas. Fue el más grande conflicto ideológico de la historia. De todos los tiempos. De la historia. Y Estados Unidos no quería entrar. No quería entrar. Y el Partido Republicano no quería entrar. Y en el Partido Demócrata también había fuerzas que no. O sea, le costó muchísimo, razón por la cual la intervención inicial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue a través de préstamos. Le prestaba a Inglaterra un portaaviones, le prestaba X cosas, la que llamó Ley de Préstamos y Arriendos, lo que le costó. O sea,
pero Y también con lo que se quedó, ¿no? ¿eh? Se quedó con la gran tecnología desarrollada por los alemanes, etcétera, etcétera. Él hubiera tenido igual. ¿Sí? Sí, por supuesto. Y Por antes o supuesto. después. Antes o después. Por supuesto. Eh, Era una carrera en la cual estaban todos. Estaban el- los ingleses también y los alemanes también. Es como ahora el Irán. ¿De dónde saca el Irán toda esta capacidad tecnológica? De los rusos que quedaron desocupados con la caída, a la caída de la Unión Soviética, que quedaron muchísimos científicos y fueron a dar al Irán. Claro, Y bueno, ahí está, como Von Braun terminó en Estados Unidos. cierto. Cierto. Bueno. De los últimos, digamos, hechos importantes, ¿está haber logrado la coalición republicana? Bueno, la coalición, esta fue un resultado de un cambio en la demografía institucional del país. Cuando ya se cambió las reglas de juego, ¿por qué cambiamos las reglas de juego? Establecimos la doble vuelta. Porque ya no era exactamente real aquello de que yo soy blanco y voto cualquier candidato blanco, soy colorado y voto cualquier candidato colorado. Empezó aquello de, si yo hubiera sabido, no hubiera votado al Partido Colorado porque no me gustaba este y hubiera votado a este otro y a la inversa. Y había empezado a crecer el Frente Amplio como una tercera opción. De modo que estábamos en una geografía distinta. Los países, cuando tienen dos espacios, tienden a la estabilidad. A veces algunas ciudades, la sociedad partida en dos, por suerte. Lo malo es cuando está partida en 4 o en 5, pues entonces no gobierna nadie. Y quedan a expensas de cualquier aventura. Entonces, ahí se hace la reforma. Cuando se produjo la idea de la doble vuelta, me acuerdo que me discutieron mucho y me criticaban mucho porque yo decía, bueno, la primera, Sí, y se la fue muy primera, como criticada. decía Michel Lebré, el francés, la primera se vota con el corazón, la segunda con la cabeza. La primera se vota aquello que es su pertenencia. La segunda vuelta se busca la familia ideológica, Claro. o sea, lo más cercano. Que me decían, no, que familia es ideológica, no familia es ideológica. Bueno, ¿qué es el frente? Sino una familia ideológica de gente que hay de común entre Arizmendi y Sereni, nada. Nada, sin embargo estaban ahí, porque se consideraban entre el imaginario de izquierda. Y lo mismo ha pasado del otro lado. ¿Por qué la coalición? Bueno, porque al final hay elementos comunes que nos pueden distinguir más de los otros. Y entonces, ese es el sentido de la coalición. ¿Para qué? Bueno, para discutir estos dos grandes espacios, digamos que hoy ya no tienen, digamos, el perfil ideológico cerrado, confrontativo de otro tiempo. Sí. En el frente no hay la propuesta revolucionaria que hubo en otra época. Los comunistas no están proponiendo la dictadura del proletariado. Lo que sí están proponiendo es manejar la economía de mercado con una mentalidad que no es la de la economía de mercado. Y ahí está la diferencia nuestra. Ahí está la diferencia sustantiva entre la coalición republicana y la coalición frentista. La coalición frentista que cree que puede manejar la democracia liberal y la economía de mercado con una visión socialista, que no es la de nuestra constitución ni la de nuestro sistema. Y a la inversa está. Yo diría, grosso modo, de un modo muy así, esas son las dos familias ideológicas. Y por eso nosotros trabajamos para que hubiera una coalición, para construir ¿qué? Una alternativa al frente. Sentíamos que el frente, en su último periodo, estaba desgastado, estaba sin ideas, no estaba respondiendo a las necesidades, se estaba cayendo el empleo, había perdido ritmo la economía, la situación de seguridad era muy compleja, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí empezamos. Yo fui a ver, me acuerdo, en mayo del 97, del 2017, al doctor Larrañaga y a la calle Pou, a decirle, señores, hagamos Está servido. ¿Eh? Está servido. Hagamos una articulación.
Hagamos la ¿Quién articulación. gana, doctor? ¿Eh? ¿Quién gana las próximas elecciones? Yo lo veo así. Yo veo dos coaliciones más o menos parejas, una definición que no va a ser de goleada para ninguno de los dos. Yo confío en que la coalición republicana prevalezca para seguir este proceso de modernización que se está llevando a cabo. Y porque el Frente Amplio hoy está atado, por un lado, a un peso sindical excesivo, como consecuencia de la falta de liderazgo político. No está Sereñi, no está Tori, los candidatos no son los líderes del Frente, ¿no? Uno no puede decir que la ingeniera Cose o que Orsi sean lo que fue Vázquez o lo que fue Astori o lo que fue mismo. no, Mujica mismo. Mujica es otra historia. Pero, digamos, en cualquier caso, digo, hay un peso específico muy fuerte, el PCNT, que los está metiendo en estos líos como el de la seguridad social, en la cual la mayoría del frente político propiamente dicho no está de acuerdo, ni los economistas más destacados del frente como O'Donnell. Entonces, por eso digo que esto hoy, a mi juicio, el frente no nos llevaría a un buen puerto, porque este peso del sindicalismo en cosas tan retrógradas como meterse a disolver las AFAP, etcétera, 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 le va a hacer al país un enorme daño. Entonces, me parece que en cambio, seguir adelante, perfeccionando la educación, porque esto recién es un proceso que empieza, el Frente vuelve a quedar encerrado en los sindicatos de la enseñanza, que son los sindicatos más conservadores de la historia. ¿Qué quieren? Nada. ¿Qué quieren que hay que cambiar? Nada. Consideran que está todo fenómeno. Los resultados son espantosos, no importa. Es un hecho. Esto no es una opinión, es un hecho. Lo decía Tori todos los días. Bueno, muy bien. Entonces, parar el proceso de reforma de la educación, parar el proceso de reforma de la seguridad social para darle estabilidad al país y a los jubilados y al sistema económico, sería sin ninguna duda a mi juicio muy negativo. Al revés, creo que esto tiene que seguir. Y yo confío en que podamos revalidar esa mayoría y que podamos también coincidir con el Frente en lo que tenemos que lograr. El país está en lo que se llama la trampa al ingreso medio. Es decir, hemos llegado a ser una clase media alta. Eso lo decía Pascale mucho. Pascale. La trampa ¿Qué quiere del decir ingreso esto? medio. Quiere decir esto. Hemos crecido y tenemos ya no un Mercedes-Benz, pero sí un Peugeot último modelo. Y aún no tenemos las condiciones para sostenerla hacia el futuro. Es eso. Y no tenemos ¿qué? Hacia el futuro. Ah, sí, exacto. No podemos tener hoy ese auto, sí, pero no lo vamos a poder sostener ni mantener. No podemos mantener, ni pagar el seguro, ni nada. Ni la patente. Entonces, ¿qué es? El Uruguay creció y creció bien. Sí. El Uruguay de hoy tiene mejores niveles de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahora, para sostener esto, tiene que tener producción más sofisticada, productos con más valor agregado. Y la trampa del salario medio, ¿cuál es? Es eso, llegar hasta ahí y nada más, que no haya más nada para adelante. No alcanza. Hay que meterle más tecnología y más innovación, ¿no? Bueno, como hicimos con los árboles. Sí. Y estamos ahora con la celulosa. Y esperemos mañana con el papel. Sí. Entonces, ese es el gran desafío. Y para eso precisamos gente, y gente educada, y espíritu de iniciativa. El mundo digital está avanzando rápido en el Uruguay. Por suerte. Hay 1.100, 1.200 millones de dólares de exportación, que normalmente son salarios de gente. Sí, sí. Uruguayitos que trabajan para un banco que está en Panamá. Claro. Pero eso hay que multiplicarlo. Eso hay que lograr un proceso de mayor tenibilidad. Bueno, ahí está el desafío. El que presente eso y enamore además, porque la gente está muy desencantada, ¿no? Sí. O sea, con la política. ¿Y saben por qué está desencantado? Porque antes se encantaban con lo que no había para encantarse.
porque los desencantos latinoamericanos son el producto de encantos anteriores. Yo digo todos los días, yo estoy desencantado. ¿Y antes de qué estabas encantado, muchacho? Ah, porque compraste la película Un demagogo, que te dijo que iba a bajar los impuestos y subir los sueldos, como lo estamos viendo hoy con mucha gente. No, te encantás con esas cosas y después viene el desencanto. Toda Latinoamérica, como somos el realismo mágico, Vargas, de García Márquez. De García Márquez. De García Márquez, creemos que son posibles esas cosas. El mar de las promesas. ¿No? Entonces acá, si tenemos un presupuesto X, y el presupuesto al fin del año, ahí faltan 2.500 millones de dólares, igual que el año pasado, y tenemos que salir prestados, y ya debemos 30.000 millones, Sí. y ya debemos 30.000 millones, para un poco, ¿y qué es esto? Esto no funciona. Y entonces estamos pagando 1.400 millones de dólares de intereses, entonces sí, bueno, este taxímetro puede seguir, no, tenemos que gastar mejor lo que tenemos. Estoy de acuerdo. Y para bueno, eso el propio pero Estado eso- tendría que revisarse, empezando por el Parlamento y lo que gasta. Pero el Parlamento es poca plata, el gran sí. lío son Sí. las grandes cosas, las grandes cuentas. Para ir terminando. Fíjate el FONASA, Sí. el FONASA, muy buena idea, fantástica. ¿Cuánto recauda? 2.300 millones de dólares. 2.300 millones de dólares en el Uruguay. ¿Cuánto gasta? 3.100 millones de dólares. El año pasado hubo que meter 800 millones de dólares para que sobreviviera el FONASA. Que hay gente que yo oigo que dice, no, bueno, pero el Estado tiene que hacerse. ¿Qué es el Estado? Los 800 millones salieron de los impuestos nuestros. ¿O no? Oh. Entonces, por eso digo, vamos a estudiar el FONASA, a ver cómo lo podemos reequilibrar de un modo mejor. Algo no está bien, Algo no está bien. algo no está bien. Por eso digo, entonces Algo huele mal. hacemos los agujeros y después que hacemos los agujeros los queremos tapar. Sí. Entonces, Ahí- o queremos ese hacer es un un nuevo asunto. agujero al lado. Eso es un Entonces, asunto. con esto estoy diciendo que no se puede hacer nada. No, digo que se puede hacer mucho, pero hay que saber qué es lo que queremos hacer. Ahí está. Y Delgado sabrá, entonces, lo que hay que hacer. Delgado sabrá lo que hay que hacer. Mire, yo creo que todos lo saben, porque creo que ningún candidato hoy ignore esto. El tema es el cómo. ¿Hacia dónde? El tema es el cómo, Dirección. no el cómo hacer. Hoy nadie va a negar que esto es así. No, porque es... Desde Orsi hasta Delgado, pasando por Tabaré Viera. Ninguno va a negar esto. Todos están con esto. El tema es el cómo. El tema es el cómo. Entonces yo, por ejemplo, digo, olvidémonos de formar gente para la cultura emprendedora con una educación como la que proponen los sindicatos de la enseñanza, que es hacer nada, porque dicen que el mercado es la última porquería y que jamás la educación tiene que formar gente para el mercado. No, hay que formarla para la desocupación, seguramente. ¿No? Entonces, ese es el punto. El tema es el cómo. Porque uno dice, innovación, qué bonito innovación, está bien. Eso hay que sacudir estructuras. Sí. Entonces, Partido Colorado, y bueno, ¿crecerá con ¿Eh? esto de que Manini va a estar medio... bueno, Manini tiene lo suyo, nosotros hemos tenido... Muchos candidatos, nosotros ¿no? hemos Partido tenido... El Partido Colorado le ha pasado una cosa grave. Falta de líderes. No ha logrado sustituir la vieja generación. Claro. Yo no tendría que estar nada más que en los libros, en los artículos y en las conferencias. Pero hasta ahora, Está bien. secretario Hasta ahora del he partido. tenido que empujar. Ahora volví a dar un paso atrás. Cosa que ya he dado otras veces, varias veces, queriéndome ir y esperando que sustituyan. Tuvimos la etapa Bordaberry. Pero Ope no quiso ser Pero secretario, pero espera un poquitito. Sí. Tuvimos la etapa Bordaberry. Sí. Parecía que ahí nacía un liderazgo Sí. fuerte. Y bueno, y el hombre en el mejor momento del Trabajador. Parlamento se va. Muy capaz, se va. Luego tuvimos el momento de Talvi, fulgurante, parecía que era una novedad, una modernidad. Sabemos cómo terminó, se fue.
Entonces, por eso digo, hemos tenido una mala suerte histórica. Hace un mes perdemos a Adrián Peña, que era uno de los dirigentes más importantes del partido. No nos falta nada en materia de desgracias. Yo confío ahora en que subía, se bajó, ¿no? En que la Él no buena subía, ahora bajaba. Bueno, subía, está viendo, porque dice que No quiere apoyar a Robert Silva Robert. por el tema de seguridad. Sí. Para su vida la prioridad es un tema de seguridad, él tiene su concepción y cree que lo que está sosteniendo Entonces él está reconociendo que Robert Silva tiene grandes probabilidades de salir muy bien. Bueno, es un candidato fuerte, no hay ninguna duda. Muy bien No es, rankeado. y por muy buenas razones, como fue un gran presidente del CODICEN, como lo estaba Viera, que fue un gran ministro de Turismo en una época de crisis del turismo, como antes fue un gran presidente de Antel y como antes fue 2 veces intendente de Rivera. Muy bien. También ahora está la novedad de Ojeda, a quien conozco también desde el inicio, ¿no? Muy inteligente, muy capaz, todavía sin una estructura propia, digamos así, Sí. pero bueno, ahí está. Julio Luis está... A mucha gente le cae bien. Está apoyando. Bueno, él siempre estuvo más bien inclinado para ese lado. Sí. Bueno, son inclinaciones generacionales, si se quiere. Pero bueno, ya está. En todo caso, digo, y hay otras opciones también, que es respetable. Sí, respetable, porque Gourmet ha sido un muy buen presidente antes. En fin, Sí. yo diría, son todos buenos, todos tienen valores a presentar. Ahora, ¿cuál es el que logra concitar mayor capacidad de liderazgo? Eso es lo que estamos buscando. Claro. Y esperemos que la interna sea el primer test que diga, bueno, este es el que tiene más llegada, vamos atrás de él. Seguro. Ni que hablar. Así es la política. Así es la política. Y ojalá seguirá siendo. y ojalá su vida también se arrime. Porque es un buen valor. Sí, lo que muy. pasa es que es monotemático. Y sí. Habla nada más que de seguridad. Sí. Es un tipo brillante, capaz. Sí. Yo me aburro hablar con él. Le digo, Gustavo, amplíe el foco, por favor. Además, no sea tan personal y personalista. Siéntese. Hay otros temas. Hágase amigo. Hágase amigo. Vamos a buscar un equipo. No, bueno. La otra vez cuando se bajó el IAS, el impuesto, que le había estado como loco, Sí. le digo, vio, trabajando en equipo, usted logró. Pero le cuesta. Le cuesta. Bueno, ahora parecería que está lográndolo. Vamos a brindar. ¿Por qué brindaríamos? Muy bien. Por el Uruguay. Por Uruguay. Por la Y democracia por nuestra paz social. paz social y que haya cada vez menos violencia, ¿verdad? Muy bien. Mirá, Estañari, gran firma. Gran firma. Y gran Tanat. Salud. Gran Tanat. Y este es el gran guarda, ¿eh? Ojo, muy rico. La sed y el agua. La sed y el agua.